Durante un juego de verdad o reto, mi novio eligió besar apasionadamente a su amiga de la infancia durante 3 minutos completos, solo para que ella no tuviera que recibir un castigo. Cuando me enteré, perdí el control, lloré, grité y lo llamé, desahogando todo el dolor que me causaba la tensión ambigua y punzante entre él y esa supuesta amiga de la infancia. Él no dijo nada. Después de un largo silencio, su voz fría llegó por el teléfono. ¿Ya terminaste de llorar? Luego, él mismo llevó a Maya a casa. Me quedé agachada bajo la lluvia, observando a las parejas acurrucadas bajo sus paraguas. Desde esa noche, nunca volví a enviarle un mensaje a Oscar. 3 meses después, compré un reloj de pulsera para hombre en una subasta. Cuando Oscar se enteró, soltó una risa baja. Olvídalo. En 3 días iré yo mismo a convencerla de que vuelva. Solo necesita una forma de salvar las apariencias. Sus amigos también empezaron a enviarme mensajes para felicitarme por haber conseguido tener a Oscar completamente bajo mi control. No respondí a ninguno. Simplemente publiqué una foto de mi certificado de matrimonio. Capítulo 1. El día que Oscar besó a Maya era mi cumpleaños. Me había prometido llevarme esa noche a un resort en la montaña para ver los fuegos artificiales. Me arreglé con cuidado, llevando un vestido rojo corto que combinaba con el frescor del principio del otoño. Cuando él llegó, yo ya estaba temblando de frío abajo. Su Maybach negro se detuvo silenciosamente frente a la puerta, evitando la mirada burlona de mi madre. Subí rápido al coche. Apenas me senté, metí la mano en el bolsillo del abrigo de Oscar. Debió parecerle inapropiado, tras mirar al chofer. Frunció levemente el ceño y apartó mi mano. El coche se dirigía hacia el aeropuerto. A mitad de camino, sonó el teléfono de Oscar. El nombre de Maya apareció en la pantalla. Molesta. Me negué a dejarlo contestar. Desde que había vuelto del extranjero, ella buscaba cualquier excusa para acompañarnos cada vez que Oscar y yo salíamos juntos. 3 personas, una multitud incómoda. Pero Oscar nunca lo veía así. Incluso me había reprochado ser demasiado quisquillosa, demasiado dramática, como si no pudiera tolerar a una amiga de la infancia. Esta vez no fue diferente. Oscar apartó mi mano y contestó la llamada. La voz llorosa de Maya se escuchó al otro lado. Oscar, estoy en el Ocean Club. Al ver su expresión, sentí que el corazón se me hundía. Su voz era rota y temblorosa, pero entendí lo suficiente. Maya había perdido una ronda de verdad o reto, y ahora debía besar a un hombre durante 3 minutos, o enfrentar un castigo. No dijo cuál era el castigo, solo que no quería recibirlo. Oscar respondió, ya voy. Luego bajó la mirada y le dijo al chofer que me llevara a casa antes de ir él mismo al club. Por supuesto, me negué. ¿Vas a ir allá? ¿También la vas a besar? Oscar, no quiero a un hombre manchado. No olvides que hoy es mi cumpleaños. Esa era mi línea. Él me pellizcó suavemente la mejilla, con la mirada oscurecida. No lo haré. Ellos me respetarán. No te preocupes. Volveré pronto. Pórtate bien, Camelia. Capítulo 2. Apenas había vuelto a casa cuando recibí un video. En la penumbra de una sala privada, Maya estaba sentada sobre las piernas de Oscar, besándolo apasionadamente. Cuando ella se inclinó hacia él, Oscar no se apartó. Incluso tenía una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Aunque fuera Maya quien tomaba la iniciativa, la escena seguía siendo excesivamente ambigua. A su alrededor, la gente no paraba de animarlos entre risas. Mis lágrimas cayeron de inmediato. Le llamé enseguida. No contestó. Volví a intentarlo. A la tercera vez, finalmente atendió. Oscar, terminemos, dije. Al pronunciar esas palabras, sentí un dolor profundo. Los recuerdos de nuestros 3 años juntos seguían vivos en mi mente. Oscar siempre fue reservado y distante, con su origen y carácter orgulloso. Esa frialdad parecía innata. Y aún así, conmigo siempre había sido atento, minucioso. Hasta que Maya regresó al país. Llorando, le reproché cómo, desde su regreso, todo había cambiado. En San Valentín, me llevó al cine, pero cuando apareció una escena de terror, fue a ella a quien cubrió los ojos. Claramente, nosotros éramos la pareja. Oscar detestaba los parques de diversiones. Le rogué muchas veces que me acompañara, pero nunca quiso. Hasta el día de su cumpleaños, lo esperé en la villa durante horas, y cuando por fin llegó, traía 2 bolsas llenas de peluches. Entonces supe que, esa misma tarde, Maya lo había llevado al parque. Parecía que todas las quejas que había acumulado salían a borbotones. Mientras más hablaba, más se me quebraba la voz, hasta que terminé casi ronca. Oscar, del otro lado del teléfono, no dijo nada, ni una palabra, hasta que finalmente dejé de llorar. Entonces, con voz fría, pronunció, ¿ya terminaste de llorar? Aquel tono, cargado de impaciencia, me cayó encima como un balde de agua helada.
como si quisiera recordarme lo ridícula que era en ese momento. La rabia y la tristeza se disolvieron de golpe. Miré la foto de él besando a Maya, y sentí un vacío inmenso dentro del pecho, aunque no quería admitirlo. Mientras le reclamaba por su relación ambigua con Maya, una parte de mí todavía soñaba con que me consolara como antes, pero sus palabras destruyeron esa ilusión. De repente, todo perdió sentido. Respondí apenas, sin añadir nada más. Él colgó el teléfono. Capítulo 3. Una hora después, recibí una foto anónima. Oscar cargaba a Maya en brazos y la metía en su coche. La mano de ella descansaba dentro del bolsillo de la chaqueta de Oscar, y él no la apartó. Me agaché y cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sobre el dorso de mi mano. Después de un largo rato, me levanté y fui al baño a lavarme la cara. Cuando me sentí un poco más tranquila, le conté a mis padres que había terminado con Oscar. Les relaté todo lo ocurrido. Por supuesto, se enfadaron muchísimo, y me consolaron con ternura. Al ver sus rostros llenos de preocupación, me sentí en paz. Agradecí haber crecido rodeada de amor. Por eso, no sería capaz de seguir aferrándome a un hombre que no me ama. Quizá ahora me cueste soltarlo, pero sé que lo superaré mucho antes de lo que imagino. Capítulo 4. Después de dejar a Maya en casa, Oscar se marchó. Antes de irse, Maya, con las mejillas sonrojadas, le preguntó si quería quedarse, tras la ambigüedad que habían compartido hacía poco. El aire entre ambos parecía cargado de esa tensión que solo los adultos comprenden. Oscar entendió perfectamente lo que ella insinuaba, pero una ráfaga de viento frío disipó de golpe aquella atmósfera. Recordó el llanto de Camelia al teléfono y, tras un breve silencio, negó con la cabeza. No, gracias, respondió. Maya sonrió con una expresión entre burlona y coqueta. ¿Qué pasa? ¿Vas a consolar a tu pequeña novia? Oscar, si la sigues consintiendo así, ella te va a dominar por completo. A este paso, no sé cuántas veces más te pedirá que terminen. Oscar frunció el ceño, sin saber muy bien qué responder. La idea de ir a buscar a Camelia para reconciliarse se desvaneció en su mente. Tras despedirse de Maya con frialdad, se marchó. Ya dentro del coche, revisó la conversación con Camelia. Ningún mensaje nuevo, por alguna razón. Eso lo irritó. Decidió salir con algunos amigos al club. En su círculo, las noticias volaban. Apenas entró, varios de sus amigos empezaron a bromear. Vaya, el encanto de una belleza es difícil de resistir. Con una novia tan deslumbrante como Camelia y una amiga de la infancia tan dulce como Maya, ¿cómo lo haces? Aunque, sinceramente, ¿por qué esa cara tan larga? Otro añadió entre risas. Bueno, con el carácter de la señorita Camelia, seguro que ya te pidió romper, ¿no? Oscar se dejó caer en el sofá, cruzando las largas piernas, y los miró de reojo. ¿Desde cuándo les creció tanto la lengua?, dijo con frialdad. Los otros callaron un momento, intercambiando miradas. Oscar, con ese genio, parece que no estamos tan equivocados, Aunque, siendo honestos, besar a Maya mientras sigues con Camelia, en nuestro círculo no es algo inusual, pero sigue siendo una falta de clase. ¿No temes que esta vez Camelia sí te deje de verdad? Oscar levantó la copa, bebió un sorbo y respondió con calma. No lo hará. Últimamente le encanta hablar de romper. Tal vez es hora de dejarla enfriar un poco. Los demás rieron con complicidad. Tienes razón, dijo uno de ellos. Siempre vuelve. Capítulo 5. 3 días después, mi madre me organizó una cita a ciegas, antes de que pudiera protestar. Ya me había puesto un vestido corto color marfil de estilo Chanel. Ve al menos a saludar, dijo ella con tono suplicante. La otra persona ya te está esperando. Si no vas hoy, ¿cómo quieres que mamá le dé una explicación? No tuve más remedio que aceptar, aunque planeaba dejar las cosas claras cuando llegara. Después de todo, Oscar y yo acabábamos de terminar. No es que no pudiera olvidarlo, simplemente no estaba lista para empezar una nueva relación. Sin embargo, cuando llegué a la sala privada del restaurante indicada por mi madre, vi a un hombre con una sudadera blanca sentado allí. Tenía un rostro lleno de juventud. No parecía tener más de 22 o 23 años. Recién graduado quizá, y lo más curioso, es que me resultaba familiar. Hasta que me vio entrar y sus ojos se iluminaron. Camelia. Entonces lo recordé, era el hijo de la mejor amiga de mi madre, la tía Juan. Durante la universidad, él había pasado unos días en mi casa. Recuerdo que fue un verano. Tenía 18 años, y su madre lo había desterrado por sus malas notas. Según mamá, se llamaba Juan Bay, el menor de su familia, y un auténtico chico problemático. La primera vez que lo vi, llevaba un pendiente negro en la oreja y una expresión desafiante, seguido de un grupo de amigos. Cuando uno de ellos bromeó diciendo que lo habían echado de casa,
Juan levantó una ceja y contestó, lárgate. Yo tenía 20 años en ese entonces. Aún estudiaba en la universidad, y desde el balcón del segundo piso decidí mantenerme bien lejos de él, pero su rostro era demasiado llamativo como para olvidarlo. Y ahora, frente a mí, parecía completamente distinto, más maduro, más tranquilo. «¿Juan?», pregunté. Tal vez no esperaba que recordara su nombre, porque sus ojos brillaron un poco. «Sí, pequeña linda, soy yo». Me quedé sin palabras. Mi madre realmente sabía escoger. Lo peor era que este chico era 2 años menor que yo. ¿Cómo se le había ocurrido presentármelo? Nos sentamos, y el camarero sirvió los platos enseguida. Eran, por coincidencia, todos mis favoritos. Pensaba rechazarlo desde el principio, pero al verlo tan natural, no tuve valor para hacerlo tan directamente. Pasó un rato antes de que dijera, algo incómoda, «Eres demasiado joven, ¿no crees que es pronto para una cita así?». Sus ojos alargados se clavaron en mí. «Pequeña linda, esta cita la organicé yo. Le pedí a mi madre y a tu mamá que lo hicieran. Y además, no soy tan joven como crees». Su rostro era fino, con una mandíbula marcada y firme, aún con la sudadera suelta. Se notaba la figura atlética que escondía debajo, nariz recta, labios delgados, y una mirada profunda que se aferraba a la mía con un significado imposible de ignorar. Giré el rostro y le conté lo de mi reciente ruptura con Oscar. Pareció apretar los dientes, pero alzó la vista y dijo con calma, «Eso pertenece al pasado. Pequeña linda, no importa. Ahora estás soltera, ¿verdad? Pequeña linda, me gustas desde hace mucho». Me quedé sorprendida, sin saber cómo responder. Durante toda la cena, Juan apenas comió. Se dedicó a pelarme los camarones y el cangrejo. «No hace falta. De verdad, me sabe mal», le dije, avergonzada. Él me miró, con una expresión entre dolida y tierna. «No importa, aunque tú no me quieras. Con que yo te quiera ya es suficiente». Solo pude bajar la mirada, sin saber qué decir. Al despedirnos, de pronto me sujetó contra la puerta. Entrecerró los ojos, mirándome fijamente, y sonrió. «¿Qué pasa?», pregunté, nerviosa. Extendió una mano y rozó mis labios con el pulgar. «Nada, no te los habías limpiado bien». Era alto, y tuve que alzar la cabeza para mirarlo, justo cuando su nuez se movía al tragar. Por suerte, me soltó enseguida, actuando como un caballero. Insistió en llevarme a casa, y antes de que pudiera negarme, ya me había metido en el coche. Capítulo 6. Juan conducía un jeep negro cuando me dejó frente a mi edificio. Bajó primero para abrirme la puerta del copiloto. Yo, sin embargo, no lograba desabrocharme el cinturón de seguridad. Juan, con expresión de duda, se inclinó hacia mí para ayudarme. Su fragancia, una mezcla fría de ámbar y almizcle, me envolvió por completo. El clic del cinturón al liberarse resonó, y en cuanto quise incorporarme, mi pecho chocó directamente con su rostro. Me puse aún más nerviosa, el rostro ardiendo de vergüenza. Lo empujé para salir del coche, pero perdí el equilibrio y terminé cayendo al suelo. Juan intentó sostenerme, pero en el proceso quedé encima de él. A nuestro alrededor se escucharon exclamaciones sorprendidas. Giré la cara por reflejo, y mis labios chocaron con los suyos. Otra oleada de gritos nos rodeó. Al mirar hacia un lado, vi a mi madre y a una elegante mujer observándonos con expresión divertida. «¿No va esto demasiado rápido?», comentó mi madre. «Ay, la juventud», respondió la otra, sonriendo. «Aunque, debo decirlo, hacen buena pareja. Hija, esta vez sí te sacaste la lotería». Me levanté de inmediato, con el rostro rojo hasta las orejas. Juan también tenía las suyas encendidas. «Mamá», murmuró, mirando a la mujer que lo acompañaba. Yo me quedé sin palabras. Tal vez para romper el silencio, la madre de Juan habló primero. «Entonces, ¿podemos decir que la cita fue un éxito? ¿Ya están saliendo oficialmente?». Intenté explicar la situación, pero antes de que pudiera abrir la boca, Juan ya había asentido. Lo miré sorprendida, y él bajó la voz. «Pequeña linda, ese fue mi primer beso». Las tres nos miraban expectantes. No me quedó más remedio que asentir también. De cualquier modo, ya no tenía cómo justificarme. Había caído encima de él y, para colmo, lo había besado delante de su madre. De regreso a casa, Juan me envió un mensaje. «Pequeña linda, si no te gusto, no te preocupes. No quiero que te sientas presionada. Estoy bien». Sus palabras solo me hicieron sentir aún más incómoda, pero pensándolo bien, no salía tan mal parada. Era guapo, de buena familia, y además ya lo conocía desde antes. Podía darle una oportunidad. Así fue como Juan y yo empezamos oficialmente a salir. Venía a buscarme casi todos los días. Fuimos a parques de diversiones, aguas termales privadas,
a montar a caballo, practicar tiro con arco y hasta surfear. Parecía tener una energía inagotable. Cuando íbamos al cine, su mirada se mantenía fija en mí todo el tiempo. Era tan atento, tan dulce, como un cachorro obediente. Lo único, claro, era que era más joven que yo. Cada vez que lo mencionaba, mi madre se limitaba a decir con una sonrisa: la juventud es una bendición. Hija, aún no sabes lo que eso significa. Yo solo podía suspirar, sin palabras. Capítulo 7. El día del cumpleaños de Juan. Me invitó con antelación a su fiesta por la noche. Pensé que nunca le había regalado nada. Así que, al ver una invitación a una subasta, decidí ir. Planeaba elegirle un regalo especial por su cumpleaños. Recordaba que esa noche se subastaría un reloj valorado en 8 cifras. El tío de Juan Bay tenía una empresa en la ciudad de G, con un negocio muy próspero. Como su esposa tenía problemas de salud y no podían tener hijos, siempre trató a Juan y a los demás sobrinos como si fueran suyos. En otras palabras, a la familia Bay no le faltaba dinero. Aún así, quería comprarle el reloj con mi propio dinero. Lo que no esperaba era que otro interesado en el mismo reloj fuera Sam, uno de los amigos más cercanos de Oscar. Al principio ni siquiera me vio, pero después de varias rondas de pujas, fui yo quien levantó la luz roja del farol celeste para indicar la oferta final. Nadie más aumentó el precio. Cuando me levanté, Sam me miró con sorpresa. «Camelia, ¿tú también estás aquí? ¿Eras tú quien encendió el farol?» Asentí. Comparado con los demás amigos de Oscar, Sam siempre había sido más educado conmigo, aunque no éramos cercanos. Estaba apurada por irme. Esa noche era el cumpleaños de Juan, así que apenas me despedí con cortesía y salí. La fiesta de Juan se celebró en el Ocean Club, el club más exclusivo y discreto de la capital. Primero volví a casa a cambiarme, me quité el conjunto de falda corta y camisa blanca, y me puse un vestido ajustado color rosa empolvado, con un dobladillo en forma de cola de sirena que terminaba justo sobre las rodillas. Llevaba el cabello suelto en ondas suaves y un maquillaje ligero. Juan había insistido en pasar a buscarme, pero no lo permití, siendo el anfitrión. No era apropiado que dejara a sus invitados. Cuando llegué con el regalo en mano y me acerqué a la puerta del salón privado, noté que la puerta del salón de enfrente estaba entreabierta. De allí salía una voz que conocía demasiado bien, la de Oscar. La capital no era ni tan grande ni tan pequeña. Era normal cruzarse con conocidos. Escuché como dentro. Sam decía: «Oscar, ¿adivina a quién vi esta tarde?» Oscar estaba sentado en el centro del sofá, y desde donde estaba podía ver su rostro con claridad. «¿A quién?», preguntó él. Sam sonrió. «A Camelia». Los dedos de Oscar se detuvieron apenas un instante. «Ella también estaba en la subasta», continuó Sam, «y compró un reloj. A mí también me gustaba ese reloj. Subí varias veces la puja, ¿y sabes qué hizo?» Camelia encendió el farol celeste. Era un reloj de hombre, así que supongo que te lo compró a ti. Oscar se recostó contra el sofá, una sonrisa ladeada asomando en sus labios. «Vaya, qué generosa. Mira hasta dónde llega con tal de tener una excusa para inclinar la cabeza». Sam bebió un sorbo de vino. «Oscar, le gustas demasiado. ¿De verdad no piensas reconciliarte con ella? Han pasado 3 meses sin que te contacte». Oscar soltó una breve risa. Solo fue un enfado. Parece que ya se calmó. «Con suerte. Ahora entenderá su lugar y actuará con más sensatez. En 3 días, iré yo mismo a buscarla». Con una mujer tan orgullosa y caprichosa, siempre hay que darle una forma de salvar la cara. El significado en sus palabras era evidente. Todos en la sala se miraron unos a otros, antes de dirigir sus ojos hacia Maya. Aunque estaba sentada junto a Oscar, su expresión se tornó incómoda, casi avergonzada. No quise seguir escuchando. Empujé la puerta del otro salón. Capítulo 8. El hermano de Juan era distinto de lo que imaginaba. Aunque todos eran jóvenes, algunos discretos, otros más llamativos. Conmigo se mostraban muy respetuosos. Era como si Juan ya les hubiera hablado de mí de antemano. Entre ellos había varias chicas, que me recibieron con amabilidad y empezaron a hablar sobre ropa y joyas. Cuando ya nos habíamos familiarizado un poco, unas cuantas, con las mejillas sonrojadas, me abrazaron en un rincón, escondiendo la cabeza en mi pecho. Juan se puso rojo hasta las orejas y, con el rostro serio, me apartó. «Yo aún no te he abrazado». «Eso no vale», dijo. La sala privada quedó en silencio al instante. Uno de sus amigos se rascó la oreja. «¿Quién fue el macho falto de juicio que acaba de hablar?», preguntó en tono burlón. Juan le lanzó una mirada fría y el otro cayó de inmediato. Cuando terminó la fiesta de cumpleaños, noté que Juan no apartaba la vista de mí ni un segundo, así que le pregunté directamente: «¿Tú también quieres abrazarme?». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo?». Antes de que terminara la frase,
Ya me rodeaba la cintura con los brazos. Un hombre ebrio silbó, con la mirada fija en mí. Juan me cubrió con su chaqueta. Pequeña linda, voy a buscar el coche. Espérame aquí, asentí, pero pasaba el tiempo y él no volvía. Cuando llegué al estacionamiento, lo vi con un hombre bajo sus pies, golpeándolo con furia. Su mirada era la de un perro lobo salvaje, sus puños, duros como piedra. Solo cuando oyó mis pasos, levantó la cabeza, como un cachorro que sabe que ha hecho algo mal. Se incorporó, y el otro hombre salió corriendo de inmediato. Juan parecía un poco frustrado. Lo encontré divertido y me acerqué a despeinar su cabello negro. Pequeña linda, ¿nadie te ha dicho que no se toca la cabeza de un hombre?, dijo medio riendo. Yo sonreí, pero sí se puede acariciar la de un lobito, ¿no? Fue a lavarse las manos y luego me llevó al coche. Apenas subimos, me mordió los labios. Pequeña linda, así es como muerde un perro lobo. Capítulo 9. Juan y yo llevamos casi 3 meses saliendo. Mi madre últimamente no deja de insistir en que Juanbay y yo vayamos a registrar el matrimonio. Nos conocemos desde niños. Sabe bien quién es él y cómo es su familia, una familia famosa por su disciplina y rectitud. Así que no le preocupa que yo vaya a tener una mala vida. Lo pensé mientras veía a Juan revisando unos documentos para mí. Casarme con él no sonaba tan mal. Al fin y al cabo, sabe comportarse en sociedad, cocinar, revisar documentos, y también sabe estar en la habitación. Un hombre ideal para el hogar. De repente, dije, Juan, casémonos. Él se quedó inmóvil un instante y levantó la mirada hacia mí. Temí que mis palabras fueran demasiado bruscas, y justo cuando iba a explicarme, Juan, como un cachorro entusiasmado, saltó sobre mí y me empujó suavemente a la cama. «Mi pequeña linda por fin quiere darme un título oficial», dijo, con una sonrisa radiante. Yo me quedé sin palabras. Después de asentir, sus ojos se humedecieron, brillando como los de un perro dócil. Su nariz era recta, sus labios delgados rozaron mi piel, aunque yo no me resistí. No se atrevió a hacer nada más. Cuando se fue, lo vi encorvarse un poco. En sus dedos quedaba un rastro de sangre. Observé sus hombros encogidos, y entonces lo entendí todo. Capítulo 10. Juan y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio sin contratiempos. De regreso, él guardó los pequeños libritos rojos con sumo cuidado en el bolsillo interior de su abrigo. Cuando llegamos a la casa ancestral de la familia de Juan, su abuela estaba especialmente feliz. Me entregó un brazalete blanco casi translúcido. Los preparativos de la boda quedaron a cargo de la tía de Juanbay, quien había trabajado en una empresa de eventos matrimoniales cuando era joven. La familia de Juan siempre ha tenido una reputación intachable. El abuelo, en sus días, fue un hombre que había empuñado un arma y cruzado campos de batalla. En privado me dijo que, si Juan llegaba a hacer algo mal, podía acudir a él sin dudarlo. Al salir del estudio del anciano, vi detrás de la puerta una vara partida por la mitad. Juan se acercó y dijo, la otra mitad se rompió cuando tenía 8 años, después de que me castigaran por hacer una travesura. Cuando regresamos a la nueva casa, Juan me levantó y me sentó sobre el mueble bajo de la entrada, inclinándose para besarme con pasión. Su cuerpo se deslizó entre mis piernas, todo mi cuerpo se tensó, solo pude rodear su cuello con los brazos. Camelia, susurró, el borde de sus ojos estaba enrojecido, con una emoción intensa, casi temblorosa. Entonces comprendí las palabras de mi madre, la juventud tiene su propio encanto. Cuando finalmente quedamos en el sofá, extendí la mano hacia él. Sus ojos estaban húmedos en las comisuras. De manera extraña, sentí una corriente de placer oscuro recorriéndome el cuerpo. Él soltó un leve gemido, y la humedad en sus ojos se hizo más evidente. En ese momento entendí lo que significa esa frase, las lágrimas de un hombre son el estimulante de una mujer. Pero pronto, los roles se invirtieron. La que lloraba y suplicaba era yo. Juan, incansable pero delicado, se movía con ternura apasionada. Yo no pude resistirme. Lloraba mientras lo rogaba. Su piel clara brillaba. La nuez de su garganta subía y bajaba con cada respiración agitada. Y luego solo existió ese amor feroz, directo, arrollador. Después de aquel día, Juan parecía tener una energía inagotable. Por suerte, recibí una llamada del trabajo, un nuevo proyecto requería mi atención urgente. Agradecí tener una excusa para ocuparme. Aún así, cada vez que regresaba a casa lo hacía agotada. Juan dejó de insistir tanto, hasta que un día volví antes de lo previsto y escuché su voz ronca desde el baño, repitiendo mi nombre una y otra vez. Me ardieron las orejas. Retrocedí instintivamente, pero choqué con una silla y solté un pequeño grito. Juan salió en ese momento, con el deseo aún latente en los ojos. Solo llevaba una toalla floja atada a la cintura. Tragué saliva. Un segundo después, me miró sonriendo y me levantó en brazos, llevándome al baño.
La vida con Juan era dulce. Había dejado atrás todo lo que ocurrió antes. Hasta que, unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Maya. Capítulo 11. ¿Sabes por qué Oscar siempre fue tan indulgente conmigo? ¿Por qué me dejaba besarlo? ¿Por qué me llevaba al parque de diversiones? Camelia, no me digas que de verdad eres tan ingenua como para pensar que lo nuestro era solo una amistad de la infancia. Cuando Maya dijo eso, sus ojos estaban tranquilos, pero la sonrisa en sus labios tenía un dejo de triunfo. Yo miré la taza de café oscuro frente a mí y la aparté a un lado. En mi mente solo aparecía el rostro celoso de Juan esa mañana. No había querido venir, pero el pretencioso coqueta de Juan se acurrucó en mi cuello y me dijo: «Pequeña linda, tienes que resolver estas cosas de una vez. Sé que todavía tienes algo en el corazón, y me duele verte así. No soy como ese hombre mayor que solo sabía mirar cómo llorabas». Ya no sentía amor por Oscar, pero sí una ligera insatisfacción, una espina clavada. Sabía que esa sensación no era por él, sino por lo que él y Maya habían hecho. Me debían demasiado. En el pasado, había sospechado que entre Maya y Oscar existía algo más que amistad. Al fin y al cabo, crecieron juntos. En la adolescencia, es inevitable que surjan sentimientos. Quizás Maya fue su luna blanca, o tal vez, él simplemente nunca supo poner límites con ella. Maya parecía prever mi reacción. Sonrió y sacó unas fotos de su bolso, porque yo soy su exnovia. En aquel entonces no quise hacerlo público. Me gustaba la libertad. Insistí en irme al extranjero. Camelia, ¿sabes? El día que partí, Oscar me rogó desesperadamente que me quedara. Así que ya sabes, nunca podrás ganarme. Eres más joven que él, y lo ves como alguien maduro y tranquilo. Pero toda esa pasión que tuvo alguna vez, ya me la entregó a mí. Solo que no pensé que llegaría a enamorarse de ti. En sus ojos apareció un leve brillo de enojo. Yo, en silencio, miré las fotos, Oscar fabricándole regalos, celebrándole su cumpleaños. Toda la niebla en mi corazón se disipó. La última parte de mi rencor hacia Oscar también se desvaneció. Vaya, qué pareja más perfecta, dije con frialdad. Un hombre infiel y una mujer sin escrúpulos, hechos el uno para el otro. Uno que abandona a su pareja para irse del país, y cuando regresa, se entromete en su nueva relación. El otro, con el corazón dividido, tomando la mano de su novia actual mientras sigue enredado con su ex. Maya sonrió con descaro. No lo digas así, Camelia. Era joven. Por eso dejé a Oscar y me fui. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. ¿No crees? Entonces mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero los dígitos repetidos al final me hicieron adivinar quién era. Respondí la llamada, y miré a Maya con una sonrisa irónica. Tranquila, le dije, no te preocupes. No pienso competir contigo por un hombre usado. Al otro lado de la línea, la voz ronca de Oscar tembló. Camelia, ¿qué dijiste? Colgué sin dudarlo. Bloqueé su número. Tomé mi bolso y me levanté. Antes de irme, vacié la taza de café helado sobre Maya. Al principio no pensaba hacerte nada, dije calmadamente, aunque me parecías desagradable. Nunca quise vengarme, tampoco te guardaba rencor. Al fin y al cabo, el mayor culpable fue Oscar, pero insististe en venir a buscarme, con esa sonrisa de superioridad, solo para ensuciarme con tus palabras. Maya gritó, empapada. Cuando salía, la escuché llamar a Oscar entre sollozos, y entonces oí su voz al teléfono, fría, autoritaria. Camelia, discúlpate con Maya. No le respondí. Simplemente conduje de vuelta a la empresa. Capítulo 12. Mientras me sentaba en la silla de mi oficina, noté un mensaje de Juan que apareció en mi teléfono. Pequeña linda, creo que le puse demasiada sal. Venía con una foto. Estaba sin camisa. Solo llevaba un delantal azul oscuro. Su piel pálida se veía claramente definida bajo la luz. De pie frente a la estufa. Era una foto en vivo. Al tocarla, escuché su voz de fondo. Abuela, acérquese más. Si no, Camelia no podrá ver lo guapo que soy. Muchacho travieso. Estoy demasiado vieja para esto. Agradece que aún puedo sostener la cámara sin temblar. Tengo que ganarme el corazón de Camelia. No, quién sabe si ese viejo descarado de afuera se arrepienta algún día de haberla perdido. No pude evitar reírme, entre fastidiada y divertida, y le respondí con unos mensajes en tono de burla. Contestó enseguida, alegre como un cachorro demasiado emocionado. Cuando salí del chat y abrí mis mensajes, noté varios sin leer esperándome. El contenido me hizo detenerme. Camelia, no pensé que Oscar finalmente cedería. Felicidades. Realmente lo tienes comiendo de tu mano. Un hombre como él, tan orgulloso por naturaleza, decidiendo humillarse solo para recuperarte, eso sí que es algo. Pensé en el mismo grupo de personas que aplaudieron el día que Maya regresó.
como tan rápido habían arreglado que ella se sentara al lado de Oscar en cada reunión. Una oleada de disgusto me recorrió el cuerpo. Recordando los mensajes de Juan de hace un momento, desbloqueé mi teléfono de nuevo y publiqué una actualización. Casada, no se molesten. Adjunté una foto de nuestros certificados de matrimonio, el día en que los obtuvimos. Después de presionar enviar, mi asistente entró con una carpeta. La tomé. Dejé el teléfono a un lado y volví al trabajo sin mirar atrás. Capítulo 13. Cuando Oscar escuchó las palabras de Camelia al teléfono, artículo usado, su corazón dio un salto. ¿Qué quiso decir con eso? Su tono era demasiado sereno, demasiado distante, nada que ver con la Camelia que él conocía. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero ella colgó antes de que pudiera. Cuando intentó volver a llamarla, descubrió que ya lo había bloqueado. Estaba en la ciudad G por un viaje de negocios. Y por primera vez en mucho tiempo, el pánico le arañó el pecho. Sintió como si algo esencial hubiera sido arrancado de su vida. Cuando su teléfono finalmente volvió a sonar, lo tomó de inmediato. Camelia, susurró. Pero la voz al otro lado era la de Maya, suave, temblorosa, con un toque de lágrimas. Oscar, me reuní con Camelia para tomar el té. Quería convencerla de reconciliarse contigo. No esperaba que me arrojara café helado encima. Apenas escuchó el resto, solo captó el nombre de Camelia. Y de alguna manera, sin pensar, dijo, Camelia, pídele disculpas a Maya. Las palabras escaparon, y en el instante en que lo hizo, se arrepintió. Pero ese siempre había sido su patrón, ¿no? Desde que Maya regresó, la gente a su alrededor la había colocado instintivamente a su lado, dejando un asiento vacío en la esquina para Camelia. Cuando Camelia se negaba a sentarse, Maya se levantaba y ofrecía su lugar, para luego irse llorando. Y cada vez, los demás se apresuraban a consolar a Maya. Él fruncía el ceño y le decía a Camelia que se disculpara. El rostro de ella se tensaba, pálido y humillado, los labios apretados en silencio. Entonces él simplemente se levantaba y se sentaba junto a Maya. Ese día, Camelia se había marchado furiosa. Alguien le preguntó por qué no fue tras ella. Pero él pensó, Camelia era fácil de calmar, y estaban a mitad de camino hacia la montaña. Incluso si se iba, no podía haber ido muy lejos. En el peor de los casos, solo estaría enfurruñada en la entrada. Aún así, tomó las llaves del coche y salió, solo para descubrir que ella se había ido. Recordó su rostro lleno de lágrimas. Era orgullosa, siempre lo había sido. Incluso cuando lloraba, sus lágrimas nunca caían. Solo se aferraban a sus pestañas, brillando con terquedad. Apenas tenía 20 años. Las chicas jóvenes enamoradas eran fáciles de recuperar. Él mismo había elegido un regalo. Se disculpó en persona. Y señaló hacia el durián a su lado. Camelia había cedido, sin hacerlo arrodillarse. Solo lo abrazó por la cintura y dijo suavemente, no lo vuelvas a hacer. Pensó que esta vez sería igual. Incluso recordó el reloj que ella había comprado. Y sintió un leve alivio, hasta que llegó el mensaje de Sam. Oscar, ¿viste la última publicación de Camelia? Está casada. La captura de pantalla que siguió lo cegó. El vaso de cristal sobre su escritorio se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo, los fragmentos esparciéndose por todas partes, y mientras el sonido del vidrio rompiéndose llenaba la habitación. Se dio cuenta de que algo dentro de él también se había hecho pedazos. Capítulo 14. Trabajé hasta las 10 de la noche. Al salir del ascensor, lo primero que vi fue un Maybach negro estacionado frente al edificio de la empresa. Tenía 3 matrículas diferentes. El dueño del coche, evidentemente, era alguien con dinero. En los 3 meses sin contacto, Oscar parecía haber adelgazado un poco. Su mandíbula era ahora más marcada, su aire menos sereno y más frío. Sostenía un cigarrillo entre los dedos, apoyado contra la puerta del coche. En sus ojos se percibía un leve tinte rojizo. Llevaba encima el cansancio de quien probablemente había conducido toda la noche desde G-City. Aunque ya era tarde, su presencia aún llamaba la atención de los transeúntes. Varios jóvenes lo miraban y murmuraban entre sí. Fruncí el ceño, sosteniendo el portafolios color marfil, y me detuve en la puerta. Desde que salí, sus ojos no se apartaron de mí. Al ver que no me acercaba, dio unos pasos hacia adelante. Camelia, dijo, con voz ronca. Levanté la cabeza de manera instintiva y asentí con frialdad. Él movió un poco los dedos, frunciendo el ceño. ¿Aún estás enojada? Camelia, lo que pasó fue culpa mía. Debí contarte antes lo que tuve con Maya, pero eso ya es pasado. En estos 3 meses no he dejado de pensar en ti, pero quiero que entiendas que una ruptura no es un juego. Eres más joven que yo, y debo enseñarte lo que eso significa. Vuelve conmigo. Sí, todo estará bien. Lo de la tarde con Maya ya lo arreglé, y no volverás a verla.
Oscar siempre había sido orgulloso hasta la médula, incluso cuando estábamos juntos. Era yo quien daba la mayoría de los pasos. Solía pensar que, siendo 5 años mayor y de carácter reservado, era normal que no mostrara demasiada pasión, pero su intensidad, simplemente no era para mí. Recordé aquel día en que él y Maya regresaron del parque de diversiones, y el enojo que me consumió. Discutimos. Él me miró con el ceño fruncido, se dio media vuelta y entró a su estudio. Solo dejó atrás una frase: cálmate un poco, tal vez por culpa o por costumbre. Al día siguiente me llenó la casa de peluches, pero yo nunca había querido juguetes. Lo que quería era lo que él le daba a Maya. Quizá, antes de aquella noche, sus palabras me habrían conmovido, pero ahora, al mirarlo, solo me vino a la mente una frase: el amor que llega tarde vale menos que la hierba marchita. Todo lo que se da fuera de tiempo, cuando ya no importa, carece de sentido. Capítulo 15. Lo miré, con una sonrisa fría. Oscar, eso ya pertenece al pasado. Cuando dos personas que fueron pareja se reencuentran, yo no sé fingir que podemos seguir siendo amigos, ni aferrarme a lo que ya fue. Para mí, todo eso quedó atrás. Él me observó, y por primera vez su voz sonó algo rendida: te llevo a casa. Entonces vi una figura acercándose desde el otro lado de la calle. Curvé los labios y levanté la mirada hacia Oscar, respondiendo con distancia: no hace falta. Mi esposo ha venido a buscarme. Oscar soltó un suspiro. Camelia, no me hagas reír. No creo que te hayas casado. Aún no hemos terminado. Camelia, no hagas tonterías. Seguía tan convencido de que yo lo amaba, tan seguro de que seguía teniendo poder sobre mí. Ni siquiera notaba el pánico en sus propios ojos, hasta que Juan pasó un brazo por mi cintura. En su muñeca brillaba el reloj que yo le había regalado por su cumpleaños. Perdón, amor, dijo Juan con una sonrisa. Llegué tarde. Fui a comprarte tu pastel de cacao favorito. Había tanta gente que tardé más de lo previsto. El rostro de Oscar palideció cuando Juan me tomó de la mano para irnos. Oscar se interpuso instintivamente frente a nosotros. Juan lo miró como si apenas lo notara y arqueó una ceja. Viejo, hazte a un lado. Lo miré de reojo. Oscar tenía 29 años. Así que, viejo, no era precisamente el término más apropiado, pero en el rostro de Juan, arrogante y desinhibido, aquella sonrisa tenía un toque provocador, casi insolente. Oscar pareció reconocerlo entonces. Se quedó paralizado un segundo, luego frunció el ceño. Tú y él. Juan sacó el pequeño librito rojo del bolsillo, lo abrió y respondió con una sonrisa. Acabamos de registrarnos hace poco. El rostro de Oscar se endureció por completo. Su mirada se posó en mí, incrédula, los ojos enrojecidos. Nosotros no habíamos terminado, solo estábamos distanciados. Aunque estuvieras enojada, no podías casarte con el primero que apareció. Camelia, él es más joven que tú, no son compatibles. Juan estalló. Va, compatible o no, eso lo decido yo. ¿Quién te crees para opinar? Camelia y yo somos la mejor pareja del mundo. 3 meses sin hablar y dices que solo era una pelea. ¿Nadie te enseñó que hay que reconciliarse a tiempo? Si pasan 3 días sin contacto, se considera ruptura automática. ¿No lo sabías? Además, Camelia ya te había terminado hace mucho. Y aún añadió, mirando a Oscar con descaro: viejo, será mejor que no te busques problemas. Capítulo 16. Al subir al coche, los ojos alargados de Juan ardían de furia. Apenas cerró la puerta, me rodeó la cintura con fuerza, con una expresión de fingida lástima. Amor, lo que dijo ese tipo no tiene sentido, gruñó. Tú y yo somos perfectos el uno para el otro, en todo sentido, incluso en la cama. Me sonrojé al instante y le tapé la boca con la mano. Lo que no imaginé fue que esa misma noche Juan me llevaría a la casa ancestral. Durante la cena, empezó a suspirar exageradamente una y otra vez. Los demás permanecían en silencio, como si ya supieran lo que iba a hacer. En sus ojos se leía el fastidio. Solo su abuela lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasa a nuestro Juan? Juan había estado esperando justo esa pregunta. Con aire de víctima, contó toda la historia de cómo Oscar había ido a buscarme. Pero, en su versión, Oscar se convirtió en un intruso entrometido, un pagafantas empeñado en separar a una pareja feliz y robarse a la esposa ajena. Para rematar, Juan dijo con dramatismo: si mi esposa me deja, yo tampoco quiero seguir viviendo. La anciana se alarmó. ¿Qué le pasa a ese muchacho de la familia Oscar? ¿Cómo se atreve a intentar quitarme a mi nieta política? Eso no puede ser. Hay que hacer algo. En ese momento entendí por qué todos decían que, de los Juan, el único que no debía ofenderse jamás era precisamente Juan Bay. Era un auténtico demonio travieso. Al ser el único nieto de la familia, estaba claramente malcriado. Pensé que las palabras de la abuela no pasarían de un simple enfado,
pero para mi sorpresa, los dos tíos de Juan respondieron al unísono, prometiendo ocuparse del asunto. Solo el padre de Juan lo miró con severidad y, tras un largo silencio, suspiró, como quien ya está acostumbrado a sus locuras. La familia Bay era famosa por su disciplina. Incluso el árbol de azofaifo en la entrada parecía crecer más recto que los demás. No eran del tipo que se tomaba la justicia por su mano, pero era evidente que, a partir de ese día, cualquier favor o tolerancia que antes mostraban hacia Oscar había llegado a su fin. Capítulo 17. Oscar no recordaba bien cómo había vuelto. Solo sabía que, cuando recuperó la noción de lo que ocurría, el coche ya se había estrellado contra la barandilla del paso elevado. Llamó a su asistente para que se encargara del resto, mientras el chofer lo llevaba a un hospital privado. De alguna forma, la noticia se filtró, y pronto varias personas fueron a visitarlo. Tenía una herida en la cabeza por los fragmentos de vidrio, y un vendaje blanco le cubría el costado. Por suerte, no era nada grave. Recién entonces todos respiraron aliviados. Sam fue el primero en hablar. Oscar, ¿no fuiste a buscar a la señorita Camelia, y terminaste chocando? Te dije que quizá esa foto la publicó solo para provocarte. ¿Por qué condujiste tan rápido? Oscar recordó de nuevo aquella imagen punzante, la foto del certificado de matrimonio con el sello rojo. Él y Camelia solo estaban en una pausa, pensó. Creía que, si la dejaba enfriar un tiempo, ella reflexionaría y dejaría de amenazar con romper cada vez que discutían. Pero la realidad era que, durante ese tiempo, Camelia ya había comenzado una nueva vida. El día que ella le pidió terminar, él salió del bar con Maya, que iba borracha, colgándose de su brazo. Recordó también cómo, en ese momento de confusión y cercanía, él no se apartó, y pensó en lo que eso significó para Camelia. Aún podía oír su voz temblorosa antes de irse. No quiero a un hombre sucio. Así que cuando, días después, ella lo llamó, dudó antes de contestar, pero lo hizo. Del otro lado, Camelia ya lo sabía todo. Su primera reacción fue tratar de averiguar quién le había contado. Mientras tanto, ella lloraba de verdad, desconsolada, y Oscar, nunca antes la había oído llorar así. Capítulo 18. La primera vez que Oscar vio a Camelia, ella vestía un vestido rojo sin tirantes, atrevido y deslumbrante. Estaba rodeada de un grupo de jóvenes hombres. Fruncía el ceño, aunque parecía estar acostumbrada a esa atención. Alguien a su lado mencionó su nombre y su familia. Maravillado por su belleza, Oscar la observó, altiva, caprichosa, y sintió un ligero estremecimiento en el pecho. Más tarde, cuando salían del banquete, un hombre borracho intentó acercársele con insistencia. Oscar intervino de inmediato y ordenó que lo sacaran del lugar. Vio entonces las orejas de Camelia, teñidas de un leve rubor, aun con 5 años de diferencia entre ellos. No pudo evitar enamorarse. En aquel entonces, Maya ya se había ido, y él decidió iniciar una relación con Camelia. Al principio, ni siquiera estaba seguro de cuánto duraría aquello, pero pasaron 3 años, y ella seguía a su lado. No entendía bien sus propios sentimientos. Cuando Maya regresó, los recuerdos y la vieja nostalgia lo hicieron permitir que ella volviera a su vida, como amiga. Camelia discutió con él varias veces por eso, y él, en su soberbia, solo sintió molestia. Cuando aquella noche Camelia le dijo que quería terminar, creyó que eran palabras dichas en un arrebato. Incluso después, cuando ella no volvió a escribirle, pensó que era solo una de sus habituales peleas silenciosas. Ahora, con los ojos rojos, Oscar bajó la cabeza. Los presentes se miraron entre sí, incómodos, y poco a poco se marcharon, dejándolo solo con Sam. Aunque Oscar todavía controlaba la empresa familiar, su padre tenía varios hijos ilegítimos. Por eso, la noticia del accidente no debía divulgarse. Se casó, murmuró Oscar, casi sin darse cuenta. No era propio de él hablar así. Siempre había sido reservado. En los negocios, la debilidad era imperdonable. Y sin embargo, no pudo evitar pronunciarlo. Sam se sorprendió. ¿De verdad se casó? ¿Con quién? Tal vez, al ver el estado de Oscar, pensó que aún podía recuperarla por la fuerza. Oscar miró hacia la ventana, con voz baja, con el chico de la familia Juan. Sam guardó silencio al instante. En la capital, Oscar era alguien a quien pocos se atrevían a provocar, pero los Juan eran la excepción, y Juan Bay, en particular, era alguien de quien nadie osaba burlarse. Sam comprendió entonces que entre Oscar y Camelia ya no había vuelta atrás, pero al mirar el rostro de Oscar, destrozado, no tuvo valor para decírselo. Después de un rato, salió a comprar comida. Oscar se quedó solo en la habitación, miró la puerta cerrarse y sacó su teléfono. Le envió un mensaje a Camelia. Apareció una notificación: el usuario no está en tu lista de contactos.
Ella lo había eliminado hacía tiempo, por eso no había visto su publicación, ni su vida nueva. Pensó, si hubiera escrito antes, si la hubiera buscado un poco más pronto. Ya no pudo contenerse, se cubrió el rostro con las manos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Recordó aquella vez en que Camelia lloró frente a él. Él, impaciente, le había dicho con frialdad, ¿ya terminaste de llorar? Camelia tardó mucho en responder. Solo murmuró un sí, ahogado. Desde entonces, él y Camelia nunca volvieron a tener un después. Capítulo 19. El día de mi boda con Juan. Llegaron muchas personas a la capital. Del círculo social más cercano no vino tanta gente, aunque sí lo suficientes. Después de todo, las relaciones entre familias siempre fueron complicadas. Lo que no esperaba era que Oscar también apareciera. Había adelgazado mucho. Escuché que Maya había vuelto a irse del país. No sé exactamente por qué. Solo sabía que la familia de Maya había caído en bancarrota años atrás, y que, durante todo este tiempo, la gente la había tratado bien solo por respeto a Oscar. Hace poco, incluso la vi siendo objeto de burla en una reunión del círculo social. Decían que en el extranjero le había robado el novio a un estudiante. Comparado con la última vez que lo vi, Oscar se veía mucho más demacrado. Cuando el presentador del evento pidió que Juan subiera primero al escenario, él se mostró visiblemente inquieto. Pequeña linda, no vayas a escaparte antes de la ceremonia, bromeó con dramatismo. Sus amigos estallaron en risas. Anda, entra ya, nosotros cuidaremos bien de tu esposa. Vale, dijo uno de ellos entre carcajadas. Juan caminó hacia el frente, pero no pudo evitar girarse varias veces para mirarme. Pocos minutos después, las puertas del salón se abrieron y entré yo. Juan sonrió de oreja a oreja. Mi esposa es la más hermosa de todas, dijo sin disimulo. Las tías y los mayores estallaron en risas y comentarios llenos de cariño. Mientras avanzaba con la música de fondo y llegaba hasta él, Juan me miraba, y, de pronto, lágrimas gruesas cayeron de sus ojos. Intentó cubrirse el rostro con la mano, inclinando la cabeza para que no lo viera. Entre el público, su abuela y varias tías también tenían los ojos enrojecidos. Me acerqué y lo abracé con suavidad. Mi padre, con expresión resignada, murmuró, niño tonto, ¿por qué lloras tú? Yo, que entrego a mi hija más querida, ni siquiera lloré. Juan se secó las lágrimas, levantó la mirada y tomó mi mano de la de mi padre. Sus dedos temblaban. Durante el intercambio de anillos respiró hondo antes de poder colocarlo bien. Y así, la ceremonia terminó. Al bajar del escenario, eché un vistazo al público. En la esquina más lejana, vi a Oscar. Sus ojos también estaban húmedos. Cuando el banquete terminó y Juan y yo fuimos a brindar mesa por mesa, Oscar ya se había marchado. Capítulo 20. El salón seguía lleno de brindis y risas, las copas tintineando bajo las luces. Nadie sabía hasta qué hora terminaría la celebración. Así que, al final, Juan y yo decidimos marcharnos primero, junto con los padrinos y las damas de honor, de regreso a nuestra casa nueva. Mientras Juan fue a buscar el coche, esperé afuera. Entonces, desde un Maybach negro estacionado cerca, escuché voces conocidas, la de Oscar y Sam. Mandé a Maya lejos, decía Oscar, porque fue a buscar a Camelia, cruzó una línea que no debía. A veces pienso que, si no hubiera estado con Maya, quizás hoy el que estaría frente a ella sería yo. Hoy estaba preciosa, pero ya no es mía. Su voz era ronca, llena de tristeza. No seguí escuchando, solo subí al coche en silencio. Juan apareció poco después, con una sonrisa tan amplia que no se borró en todo el trayecto. Recordé la mañana, cuando fue a buscarme a casa. Vestía un traje blanco de estilo tradicional, su cabello oscuro un poco despeinado, y una sonrisa radiante. Entró corriendo en la habitación y me levantó en brazos, como un general triunfante. Los aplausos y los vítores resonaron a nuestro alrededor. El pasado ya era pasado. Capítulo 21. Juan me llevó a la villa y, cuando cayó la noche, se apresuró a despedir a todos los invitados. Con una prisa casi infantil, me tomó de la mano y me condujo a la habitación. La camisa blanca cayó al suelo. Ante mis ojos se dibujó su espalda firme, la piel tersa, los hombros anchos y la cintura estrecha. Aunque no le mirara el rostro, podía sentir en el aire el aroma intenso de la juventud, esa mezcla de deseo y vitalidad. Tomó mi mano y la colocó sobre sus abdominales. Sus labios se posaron sobre los míos, cálidos, temblorosos. En el silencio de la noche solo se oían sus leves gemidos contenidos, acompañando el brillo de la luna que entraba por la ventana. Su amor era siempre sincero, siempre ardiente. Antes de quedarme dormida, recordé una frase que había leído alguna vez. Ojalá la próxima vez que lloremos, sea de felicidad. Extra, Juan. Capítulo 1.
La primera vez que conoció a Camelia fue en el patio de su casa. Había echado a los demás, y cuando levantó la mirada la vio en el balcón del segundo piso. Llevaba shorts y una camiseta sin mangas, recostada en una silla, con las piernas largas y la cintura delgada. Su cabello caía en cascada por la espalda. Tal vez sintió su mirada, porque en cuanto sus ojos se cruzaron, Camelia se levantó y desapareció dentro de la habitación. Él había pensado alojarse unos días en un hotel, ya era mayor de edad por entonces. Pero al recordar aquel rostro delicado, decidió quedarse. Camelia parecía tenerle miedo. Desde que él se instaló, no volvió a bajar a comer. La niñera subía las comidas, murmurando para sí misma que no entendía por qué la señorita de repente había dejado de aparecer por el comedor. La noche antes de marcharse, él regresó tarde. Apenas cruzó la puerta, vio a Camelia en la cocina, bebiendo agua. Parecía un poco adormecida, confundida. Lo confundió con otra persona. Dejó el vaso, se acercó y lo abrazó por la cintura. Murmuraba algo que él no alcanzó a entender. Solo escuchó su propio corazón desbocado, y respiró el perfume suave que desprendía la muchacha. Capítulo 2. La siguiente vez que escuchó hablar de Camelia fue por casualidad, cuando su madre y su tía conversaban. Decían que Camelia tenía novio. Juan apretó los labios y no dijo nada, pero por dentro, un fuego de celos lo consumía. Camelia ya estaba en la universidad, y él solo podía reprimir sus pensamientos, aunque, durante las vacaciones, se las arreglaba para aparecer por casualidad algunas veces en su casa. Fue entonces cuando comprendió algo. Camelia le tenía miedo. Capítulo 3. Tiempo después, puso a alguien a vigilar a Oscar. Cuando se enteró de lo que pasaba entre él y Camelia, fue directo a decírselo a su madre, que estaba enamorado de Camelia. Sin pensarlo, le pidió que organizara un encuentro formal entre ambos. Su madre, por supuesto, se negó. Entonces él dijo, con una sonrisa desafiante: si no puedo casarme con Camelia, no me casaré nunca. Haz lo que quieras, respondió ella, exasperada. Juan miró a los curiosos del salón, que fingían no escuchar pero tenían las orejas bien abiertas, y añadió con tono burlón: pues si no me caso, me convertiré en el amante. Al final, consiguió lo que quería, una cita arreglada con Camelia. En la familia Juan nadie permitiría jamás que él se rebajara a ser ese tipo de hombre en la sombra. Capítulo 4. El beso de Camelia fue inesperado. Después de eso, todo fluyó como si el destino lo hubiera planeado. Él fingió ser dócil, tranquilo, obediente. Como lo había previsto, Camelia terminó aceptándolo. El día que golpeó a aquel hombre ebrio, pensó que ella lo rechazaría. Por un momento no supo qué hacer, pero Camelia solo se acercó y le revolvió el cabello con ternura. En aquel verano de sus 18 años, la luna blanca de su juventud volvió a brillar sobre él. Desde entonces, él y Camelia, por fin tuvieron un después.